Buenos días, en esta mañana vamos a leer el texto, la palabra de Dios, y vamos a reflexionar sobre Romanos capítulo 1, versículo 21. Vamos a leer ese texto, pero antes te invito para que hagamos una oración. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial que moras en el cielo, gracias por este nuevo día que nos das. Gracias por este momento de poder estudiar tu palabra. Danos el entendimiento, Dios, y que podamos entender. Perdona nuestros pecados, Padre Santo. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. El texto dice así, leo Romanos capítulo 1, versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Qué podemos aprender aquí? Hay un título que dice espiritualismo y panteísmo. ¿Qué significa eso? ¿Qué quiere decir? Dice la teoría según la cual Dios es una esencia inminente en toda la naturaleza. Hay mucha gente que cree en el panteísmo, en el espiritualismo, y no creen en Dios como que es real, sino que creen en Dios como una fuerza, como una esencia, como dice aquí. Eso es espiritualismo y panteísmo. Allí es que el enemigo mete su maldad. ¿Cuál es el plan del enemigo? Sacar a Dios de tu vida, o sea, que no creas en Él como todopoderoso. Por eso el texto nos está diciendo, conocieron a Dios, pero no le glorificaron como a Dios. ¿Por qué? O sea, no como un Dios real, sino un Dios esencia. Esa es la teoría. Según la teoría, Dios es una esencia inminente en toda la naturaleza. Pero déjame decirte, hermano querido, amigo que me escuchas esta mañana, eso es uno de los engaños más útiles de Satanás. ¿Por qué? Porque él no quiere que conozcas a Dios como Dios todopoderoso, como que Él es real. Dios está en ti. Hay mucha teoría, mucha gente, tristemente, cree que dice, Dios es uno mismo. Tú tienes poder, tú tienes la fuerza, tú tienes todo. Las teorías, oye bien esto, las teorías panteístas no son confirmadas por la palabra de Dios. O sea, esas ideas no tienen confirmación en la palabra de Dios. No lo creas. No es verdad. Es engaño del enemigo. Él quiere llevarte a esa creencia para que no creas en Dios como todopoderoso. Creas en Él como una esencia. Por eso Romanos nos está diciendo allí, el apóstol Pablo escribe a los romanos. Tengan mucho cuidado porque eso es un engaño de Satanás. Él no quiere que lo conozcan como es. Él no quiere que conozcas a Dios que es real. Quieren que creas que es una fuerza, que es una esencia, que es otra cosa. Y es ahí donde te apartas de Él, te alejas de Él. Por eso dice, lo conocieron, pero no le glorificaron como Dios, sino como una esencia. ¿Entiendes? Ahora déjame decirte algo. Si Dios es una esencia, oye esto, si Dios es una esencia inminente como la teoría cree, entonces está en toda la naturaleza y entonces está dentro del ser humano. Y para que el hombre entonces sea santificado, entonces puede
ser santificado simplemente ejerciendo el poder que está en el ser humano. Si eso es así, no necesita a Dios. Esa es la creencia. Para llegar a la santidad, un ser humano necesita solamente tan solo desarrollar el poder que está en él. ¿Y eso es así? No, porque el ser humano no tiene nada sin Dios. Así de sencillo. Hermano querido, amigo que me escuchas esta mañana, no seas engañado. Ve a la palabra de Dios. Las teorías panteístas, el espiritualismo, no son confirmación de la palabra de Dios. No tienen confirmación. No hay confirmación en la palabra de Dios. Solamente son teorías. Son inventos que Satanás ha inventado y le han dado éxito porque mucha gente cree en eso. Ahí lo estamos viendo. El texto dice que conocieron a Dios. Pero ¿cómo lo conocieron? De esa forma, como una esencia. Por eso no le dieron gracias. Por eso no le glorificaron como a Dios. Porque no lo creyeron como Dios. Cree en un Dios todopoderoso. Déjame decirte, Dios es real. Dios quiere transformar tu vida. Dios quiere darte el poder para vencer al enemigo. Eso es lo que Él no quiere. Que lo conozcas, que conozcas a Dios. Y que le glorifiques, que le des gracias. Eso es lo que no quiere. Pero en esta mañana te invito para que vayas a la palabra de Dios y podamos conocerlo tal como es. Un Dios de amor, un Dios todopoderoso. Te invito en esta mañana para que nos relacionemos con Él. Y en esta mañana, antes de salir a las actividades de hoy, dile: Señor, aquí estoy. Acompáñame. Dame ese poder y no permitas que el enemigo me engañe con estas teorías. Que es ese engaño que me lleva a la perdición. Ese es el resultado de la creencia del espiritualismo y el panteísmo. Llevarme a la desgracia, a alejarme de Dios, a creer en Él como en una esencia, cosa que no hay confirmación bíblica. Que Dios te bendiga en esta mañana. Y no te olvides, mantente allí. Cada mañana compartimos texto de la Biblia. Compartimos información acerca de ese Dios poderoso. Que Dios te bendiga. Quiero terminar haciendo una oración. Bendito Dios, gracias por tu palabra. Ayúdanos a seguir entendiendo, oh Dios, y que el enemigo pueda ser derrotado. Que podamos acercarnos a ti, conocer a ese Dios maravilloso. Perdona nuestros pecados, oh Dios. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Que pases un bonito día. Bendiciones.